¿La lealtad pasa factura? Diosdado Cabello advierte sobre revisión interna profunda. Nueva casa en las entrañas del chavismo. Oro, cobre y coltán venezolano. La reconquista de las empresas de Estados Unidos. Se acaba la restricción. Curazao evalúa eliminar la visa para los venezolanos. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Gusto saludarlos este martes 16 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique y en nombre de todo el equipo de Impacto Venezuela les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión matutina de noticias. Comenzamos. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, asegura que no habrá despidos masivos, pero advierte que todos los niveles de la administración pública serán sometidos a una revisión profunda. En un aparato estatal históricamente marcado por la lealtad política, esta pareciera ser la única condición para conservar un cargo. Quique Frías con los detalles. Diosdado Cabello intentó bajar la tensión ante rumores de despidos masivos, pero por el contrario terminó elevándola. En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el ministro de Interior y Justicia negó que en la administración pública exista persecución por temas políticos, algo que el último hallazgo de finales de 2025 de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU desmiente. A nosotros nos acusaban de cualquier cantidad de cosas. Yo recuerdo, yo fui ministro de otros organismos y nosotros no llegamos votando a los que estaban ahí, que si venían de la administración A, B, C, hay cargos que son de confianza, que es lógico y normal, pero el funcionario de todos los días, ¿quién lo va a estar persiguiendo? Nadie lo persigue. La persecución contra funcionarios públicos en Venezuela es una estrategia sistemática de control político y represión, ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro para neutralizar la disidencia interna y castigar la falta de lealtad absoluta. Cabello también dijo que una reducción de personal no está planteado en el Estado venezolano, pero también se contradijo al adelantar que habrán revisiones profundas de cargos, estructuras y funcionarios. Y esta decisión que se tomó de la reorganización del Estado es una tarea pendiente de hace muchos años. Y ahora hay una suerte de revisión de todo, de todo. Los que son ministros o tienen al frente de algún organismo del Estado tienen que revisar cada una de sus estructuras. Que eso no significa para nada reducción de personal, eso no significa que van a votar a la mitad de los trabajadores, eso es mentira. No habló de despidos, pero sí dejó claro que los cargos que han funcionado como mecanismo de control serán pasados por una lupa sin criterio conocido. Su advertencia instala las dudas y el miedo en el Estado, bajo control del régimen. La reconfiguración del poder político iniciada en Venezuela a partir del 3 de enero tiene como características principales, por un lado, que es tutelada por los Estados Unidos y por el otro lado, que es interna, es decir, que solo involucra a factores del gobierno en ejercicio. Ahora bien, esa reconfiguración ha venido realizando una purga interna, una racia de elementos que consideran innecesarios, poco útiles para el nuevo esquema que se está planteando. Cabello niega una purga, pero la revisión ya quedó anunciada, y en un estado donde el trabajo público ha sido usado como herramienta de control político, la amenaza no está solo en perder un cargo, está en que la permanencia dependa de la obediencia. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Cuando Delcy, Héctor Rodríguez y Diosdado Cabello repiten el mismo mensaje, deja de parecer una coincidencia. La prometida revisión profunda del Estado ya genera temores y especulaciones sobre una casa de deslealtades. Pero ¿crees que esto se trata de una eficiencia administrativa o de una purga política encubierta? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos en la emisión estelar. El CNE reapareció en la escena pública para coordinar la segunda consulta popular 2026. La oposición y diversos sectores cuestionan si este proceso responde a las verdaderas necesidades del país o desvía la atención del debate electoral pendiente. Juan Gutiérrez Gamba nos explica. Después de semanas de silencio institucional, el Consejo Nacional Electoral reapareció para anunciar la capacitación de funcionarios y voceros de la Segunda Consulta Popular Nacional de 2026.
la cual forma parte de la estrategia oficial para impulsar proyectos comunitarios y mecanismos de participación ciudadana. Yo oriento esto más hacia ese modelo comunal que está vinculado con un supuesto principio de autogestión comunitaria, pero que realmente tiene tentáculos del Poder Ejecutivo Central en las comunidades. Es decir, no hay una verdadera independencia de las comunidades, ni de autogestión, ni de libertad en la toma de decisiones para mejorar las situaciones. Sin embargo, la iniciativa también ha generado cuestionamientos. Para algunos sectores, la consulta representa un ejercicio de participación comunitaria. Para otros, evidencia que el organismo electoral sigue evitando el debate sobre las condiciones que reclama el país para recuperar confianza en el sistema electoral, generar garantías democráticas y condiciones para futuras elecciones nacionales. Entonces vemos que es un CNE que está al servicio a un modelo político que realmente no responde a los principios constitucionales y que también de un modo u otro lo que busca es distraer la opinión pública de los problemas centrales. El CNE tiene una gran deuda con los venezolanos y es mostrar el desglose de los resultados del 28 de julio, en el que gracias al trabajo realizado por las fuerzas democráticas se pudo comprobar la victoria de Edmundo González frente a Nicolás Maduro. El debate institucional es evidente. En tanto las fuerzas democráticas denuncian el estancamiento de la agenda electoral principal, el organismo prefiere concentrar sus recursos en la movilización comunal. Esta táctica le permite al poder electivo justificar su vigencia operativa sin comprometerse con un cronograma que incluya misiones técnicas independientes y garantías plenas de competitividad. La oposición debe justamente deplorar este tipo de actos y demandar la depuración del Consejo Nacional Electoral, la reapertura de manera permanente del registro electoral y que desde la discusión política de alto nivel, que probablemente ha de incluir a Estados Unidos, se orqueste la renovación del Consejo Nacional Electoral para enrumbarnos hacia lo que pueda ser una elección realmente competitiva, con condiciones justas y por supuesto nos permita renovar de manera genuina las instituciones que forman parte del Estado venezolano. La segunda consulta popular avanza y el CNE vuelve a mostrar señales de actividad. Pero más allá de la organización técnica del proceso, el debate sigue abierto sobre las reformas electorales que distintos sectores consideran indispensables para el futuro político del país. El operativo militar que acabó con la vida de alias Niño Guerrero podría marcar un punto de inflexión en el futuro económico de Venezuela, con el debilitamiento de estructuras criminales que durante años dominaron zonas extensas del arco minero en el estado Bolívar. Resurgen expectativas sobre el regreso de empresas extranjeras cuyo objetivo es explotar de forma legal nuestros recursos minerales estratégicos. Juliana Palmar nos amplía esta información. Es un arco. Por esta zona donde está la bauxita, el coltán también y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes. Bueno, toda esta área del sur del Orinoco y la zona del Oro. Es un arco minero. Son grandes extensiones donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Mucho antes de la creación del arco minero y de las nacionalizaciones impulsadas por Hugo Chávez, el estado Bolívar era escenario de importantes proyectos desarrollados por empresas extranjeras. Compañías estadounidenses y canadienses operaban o mantenían concesiones sobre algunos de los mayores yacimientos de oro del continente. Nombres como Gold Reserve, Crystalex y Placer Dome apostaron por un potencial minero venezolano, atraídos por reservas que aún figuran entre las más importantes de América Latina. Consultamos con un analista experto en el tema para que nos explique cuál es la situación actual de los yacimientos mineros en el país. En este punto, la minería en Venezuela dejó de ser una actividad industrial medible para convertirse en una economía sumergida, donde las cifras, las magnitudes, las estadísticas se desconocen, pero también ocurrieron cosas como que se destruyó el activo, los yacimientos, las cristinas, brisas, requieren hoy en día miles de millones de dólares y mucha tecnología para que vuelvan a ser rentables.
y estén siendo operadas ambientalmente sostenibles, porque el abandono de estos proyectos industriales destruyó el valor de estos activos. Ahora, tras el desmantelamiento de estructuras criminales que durante años dominaron parte de la actividad minera ilegal, comienzan a surgir señales de interés internacional por la región. Analistas consideran que la recuperación del control territorial podría abrir la puerta a nuevas alianzas con inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso países asiáticos. Nace en el 2016 lo que se conoce como el Arco Minero del Orinoco, que más que corporaciones, este espacio lo llenaron unas empresas llamadas alianzas estratégicas entre el Estado y pequeños grupos locales. En la práctica, la explotación quedó atomizada en la minería informal e ilegal, controlada por sindicatos, por elementos irregulares. Inclusive se dice que tenía presencia el ELN, Pranes, quienes vendían el material extraído al Estado o lo contrabandeaban. Esa fue la realidad posterior a las expropiaciones. La posibilidad de atraer nuevamente capital extranjero aparece como uno de los principales desafíos para la recuperación del sector. Además del oro, en el estado Bolívar posee importantes reservas de cobre, hierro, coltán y otros minerales estratégicos para la industria tecnológica y energética mundial. La transición como tal no se ha materializado. La respuesta en el corto y mediano plazo genera mucho escepticismo, al menos que ocurra un cambio radical en los próximos meses. Pero la minería internacional es un negocio de alta intensidad de capital y de horizontes de largo plazo, de 10 a 20 años, para que regresen esos grandes jugadores que operan en las bolsas de Toronto, como muchas empresas venían de origen canadiense, o de Londres o de Nueva York. Se requieren condiciones que hoy no existen en el escenario venezolano. Se requiere seguridad jurídica. Hoy, tras los recientes cambios en materia de seguridad, analistas consideran que el país podría intentar reconstruir relaciones con inversionistas extranjeros interesados en participar en la recuperación de la industria. El desafío será ofrecer garantías jurídicas y estabilidad suficiente para que el sur del estado Bolívar vuelva a ser visto como un destino atractivo para el capital internacional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El gobierno de Delcy Rodríguez confirmó a Centerview Partners como asesor financiero para la reestructuración de la deuda externa venezolana, pese a que la oferta presentada por Lazard era hasta 83% más económica. Hablamos de una contratación que contempla honorarios profesionales desde 150 hasta 200 millones de dólares. María José Prado nos cuenta más. La reconstrucción financiera de Venezuela ya tiene asesor principal. El gobierno ratificó a Centerview Partners para liderar la renegociación de una deuda estimada entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. La decisión genera debate porque la firma mantuvo el contrato pese a una oferta rival que costaba hasta 83% menos. Las implicaciones claves de realizar una contratación de Centerview sin licitación pública, para mí todas son negativas porque no va con la ruptura del pasado, como se dice. Uno, es un golpe a la transparencia o esa promesa de transparencia, porque si bien es cierto, el nuevo proceso se vendió como una ruptura con las prácticas opacas de PDVSA y ese chavismo que existía anteriormente, adjudicando más de 200 millones de dólares en honorarios, definitivamente los acreedores y la sociedad civil inmediatamente lo van a asociar como algo de no licitación, es igual a algo hecho por a dedo y definitivamente va a haber los mismos vicios de antes. La diferencia no es menor. Mientras Lazard propuso honorarios de 25 millones de dólares, documentos revelados por Bloomberg indican que Centerview negoció un esquema que podría ubicarse entre 150 y 200 millones de dólares, una cifra sin precedentes para una reestructuración soberana. ¿Hasta qué punto se puede generar confianza en una reestructuración que quede en manos de firmas del mismo circuito global? Bueno, la respuesta corta es que se genera desconfianza en la calle, pero una calma, vamos a decir, relativamente técnica en Wall Street, porque para los mercados y los acreedores es malo para la foto, pero bueno para la ejecución. Centerview, obviamente Lazard Rothschild, Cleary Godville han reestructurado Grecia, Argentina, Puerto Rico y Líbano. Saben el guión, saben cómo hacer las cosas y definitivamente para un bonista que hay en Nueva York
va a ser de la forma más rápida. Para la ciudadanía y la oposición venezolana es reemplazar a un grupo de corruptos por otro grupo de corruptos a mejor traje. El Ejecutivo asegura que la decisión respondió a criterios técnicos, experiencia y conocimiento del caso venezolano. Sin embargo, no hubo una licitación pública conocida y la disputa entre firmas expuso cuánto dinero está en juego en la operación financiera más importante del país en décadas. 5 cosas que debemos tomar en consideración. La primera es que el proceso competitivo documentado, aunque sea acelerado, no hace falta hacer una licitación de 6 meses, pero sí ese RFP acotado. Estamos hablando de 3 firmas, en este caso Centerview, Lazard, PJT Partners, Rothschild, deberían estar publicando, por supuesto, los criterios de experiencia en default soberano, las redes de comité de acreedores y publicar por qué se escogió a Centerview. El segundo punto definitivamente es el contrato con honorarios contingentes más el tope más la auditoría, y es que estos 150 millones y 200 millones no se puede ver como una tarifa fija. Debe ser una especie de fee, retenedor. En tercer punto, tiene que ver el Comité de Supervisión Independiente. Estamos hablando de una junta, por decir una directiva, un board con 3 actores, uno que sea del gobierno, uno de los acreedores y uno de la sociedad civil, que usualmente se habla de la iglesia o de las universidades, pero para mí sería algo mucho más estructurado, como sería también los bancos o el sector privado, que apruebe cada factura y que definitivamente el horario o los honorarios de los socios que se calculen $2.000 la hora y que nadie revisa. El cuarto punto tiene que ver con la publicidad de contratos y gastos y, por otro lado, también la cláusula de conflictos de intereses que vaya a prohibir, por supuesto, que Centerview haya asesorado PDVSA anteriormente, bueno, y que hoy lo veamos del otro lado de la acera. Así que la renegociación de la deuda será una de las operaciones financieras más importantes de la historia reciente de Venezuela, y aunque el gobierno insiste en que eligió la mejor opción técnica, la magnitud de los honorarios y la ausencia de una competencia pública abierta mantienen el foco sobre la transparencia de una decisión que compromete recursos del Estado. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos, donde te contamos 2 noticias de manera rápida, clara y directa. No te despegues de nuestra pantalla. Revolución eléctrica y en el Ejecutivo venezolano. Cambios coinciden con histórico pacto con Estados Unidos. En una jornada de reajustes estratégicos y pragmatismo político, la presidenta encargada Delcy Rodríguez sacudió otra vez el tren ejecutivo al relevar a fichas del ala militar y oficialista. Designó a la arquitecta Paola Posani en Hábitat y Vivienda, en sustitución del mayor general Jorge Márquez. A Nelson Rodríguez lo envió a Ecosocialismo en Parques, reemplazando a Freddy Ñáñez, y a Rosinés Chávez al frente de la Gran Misión Venezuela Joven. Esta renovación interna coincidió con un histórico punto de inflexión geopolítico en Miraflores, donde la administración interina firmó un acuerdo con Corpoelec y la multinacional estadounidense General Electric para modernizar el colapsado sistema eléctrico nacional. Un pacto de alta envergadura que, al contar con el respaldo presencial del encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, consolida una clara ruta de apertura comercial y distensión con Washington. Se acaba la restricción. Curazao evalúa eliminar la visa para los venezolanos. El gobierno de Curazao analiza reabrir por completo sus puertas a los ciudadanos venezolanos mediante la eliminación del requisito de visado, según reveló el ministro de Desarrollo Económico de la isla, Roderick Mideloff, en el marco de una estrategia para reactivar el turismo de alto nivel y afianzar los lazos históricos con su isla hermana. El funcionario adelantó que ya se evalúan las causas que motivaron la restricción migratoria para suavizarla de forma inminente e incluso confirmó que el presupuesto de 2027 ya contempla fondos exclusivos para campañas de promoción en el país suramericano, marcando el inicio de lo que calificó como una nueva etapa de reencuentro y cercanía con Venezuela. Y así finalizamos la emisión matutina de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme cada día. Para más, visiten impactosvenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana.